Doctor Carlos Arturo, ¿cómo le ha ido? Muy bien, hombre, Nelson, ¿cómo estás? ¿Por qué la camisa roja usted tan conservador? No, pues los colores ya no importan, por eso Salvación Nacional tiene un arco iris donde están todos los colores. Vea pues cómo era de sectario primero, hasta la finca azul. Doctor Carlos Arturo, ¿cómo vio usted las pasadas elecciones? Usted decía que Petro no llegaba, o decíamos muchos analistas de la política que Petro no llegaba y por fin llegó. Nosotros consideramos que Petro no llegaba por varias circunstancias, pero también dijimos que estaban pasando muchas cosas. Recuerde, Nelson, que yo le dije a usted, un director del DANE no puede salir a decir que hay 20 millones de pobres y que no pasa nada. Que no puede salir a decir que hay 5 millones de niños aguantando hambre y que no pasa nada. Que hay una tasa de desempleo de más del 14% y que no pasa nada. Recuerde que eso lo dijimos, ¿no? Aquí hay una situación social muy compleja y que la pandemia por el gobierno nacional fue pésimamente mal manejada. Es que usted no puede encerrar a la gente y después de que está encerrada en ese problema tan berraco en que estaba la humanidad, decir simplemente, si usted tiene hambre, saque un trapo rojo. No, si yo lo encerré, yo tengo la obligación de mandarle comida como gobierno. O sea que Entonces pasaron muchas cosas. El gobierno Duque, recuerde que usted me preguntó un día, ¿cuánto le da de calificación al gobierno Duque? Le dije, 1 o 2, porque fue un pésimo. O sea que el gobierno. jefe de campaña de Petro prácticamente fue Duque. No me cabe la menor de las dudas. Bueno, mi doctor, ahora todo el mundo resultó petrista, ya todo el mundo resultó que votó por Petro y todas esas cosas, pero vemos como buenas intenciones de Petro, llamando incluso a Uribe, a todos esos antagonistas de la política, a los que le hizo oposición al Partido Conservador, aunque Arturo Yepes dice que no como presidente del Directorio Nacional, pero hay muchos senadores, representantes que están ya bajo la mesa negociando con el gobierno o hablando con el gobierno. ¿Cómo ve usted esa situación? A ver, yo pienso que sí, claro, cuando la gente triunfa aparecen muchos quienes ganamos. Pero nosotros desde Salvación Nacional hemos Sí venido planteando de la necesidad de un acuerdo sobre lo fundamental. El país tiene que resolver unos problemas muy serios que tiene. Mire, el problema del campo. Acabamos de tener una reunión donde el problema es las vías. Una comunidad no tiene por qué estar esperando a hacer un convite para arreglar una vía para poder salir a vender sus productos o así sea a salir a la ciudad, porque los gobernantes están quietos, impávidos con eso. Entonces, tiene que haber un acuerdo sobre lo ambiental y obviamente el pacto histórico que ganó, que es una bancada parlamentaria importante, pero como decimos en el algo popular, no le alcanza la tela. Y aquí hay que ponerse de acuerdo. Ahora, habrá cosas que él va a proponer donde habrá que decir. Él habla de una reforma agraria y de mirar hacia el campo, porque el campo es el que nos sostiene a nosotros en la parte alimentaria, la economía la sostiene prácticamente el campo. Claro, y nosotros estamos planteando desde la Salvación Nacional. No es una reforma agraria, es una política agraria, porque tenemos que llevar la ciencia, la tecnología y la innovación al campo. Los insumos tienen que bajar. Mire, el principal problema del país hoy es la inflación. El peor impuesto es la inflación. Y resulta que hay mucha inflación porque los productos alimenticios están muy caros. Y están caros por los insumos agrícolas. Entonces los insumos agrícolas hay que bajarles el precio para que baje la comida. Ahí ese es un acuerdo sobre lo ambiental. O montamos una gran planta en Colombia, fortalecemos polímeros, o montamos otras plantas, o le quitamos impuestos por ahora a lo que está llegando, porque hay que bajarle impuestos a los fungicidas, herbicidas, todo lo que son los abonos. Es que un bulto de urea valía 30.000 pesos y hoy vale más de 200 y punto mil de pesos. Bueno, Petro ya está hablando de 200, eso. Entonces, hermano, no es posible bajar la inflación, bajar el costo de la comida, si no le bajamos el costo a eso. Eso es lo que estamos diciendo desde Salvación Nacional. Y nosotros mismos, Petro propone un gran acuerdo nacional. ¿Listo? Si es un acuerdo sobre lo ambiental, porque no se trata de hacer un acuerdo por burocracia, por puestos, por contratos, por lo mismo. No, o nos ponemos de acuerdo en esto y en eso Salvación Nacional entraría a apoyar unas cosas importantes,
o simplemente no nos ponemos de acuerdo porque tampoco se trata de que el país dé un salto al vacío. Pero el doctor Petro está aplicando desde su campaña mucha filosofía, toda la parte política que daba a conocer en la parte programática el doctor Álvaro Gómez. Pero vemos hoy que Enrique Gómez, que fue candidato a la presidencia, es de los pocos que le está haciendo oposición a través de las redes, porque ya los otros se están acercando, hay diálogos. Claro, porque es que el acuerdo nacional lo están montando sobre burocracia, que entonces al Partido Liberal hay que darle tantos ministerios, que hay que dar a tantos puestos, que hay que dar No, no te digo, hombre, lo fundamental es lo fundamental. Y Salvación Nacional no es reacio a eso, y al contrario, es la bandera de Salvación Nacional. Pero el pacto nacional no puede ser un pacto. Mire, la prueba está muy clara. Hay una cantidad de respetables ciudadanos liberales y conservadores inclusive que estuvieron con Petro, ¿cierto? Para la presidencia. Ahorita hay unos parlamentarios. Ahora, esos parlamentarios apoyarán irrestrictamente todas las propuestas, porque es que las propuestas hay que analizarlas. Decir, venga, ¿usted qué es lo que propone? Hay un tema, por ejemplo, el tema energético, que es bien complejo. No más exploración de petróleo. Ese es delicado. Pues no más exploración significa que no hay gas. Y resulta que los más beneficiados con el gas son las clases pobres de Colombia que pagan 10 o 15 mil pesos de gas en las ciudades. Entonces ya no hay gas. Entonces venga, miremos. Pero yo creo que eso se va a replantear. Entonces, ¿cuáles son los efectos de eso? Ahora, que hay que empezar con energías limpias, energías renovables, que no podemos depender del petróleo y del carbón, que tenemos que tener una posición energética distinta. Claro que sí. Pero usted no se puede parar en el freno ya y que entonces acabemos con todo lo que hay. Cuando tenemos barril de petróleo a $115 el barril, cuando estuvo inclusive hace 2 años, estuvo a $3 y $4 el barril. Entonces, lo que hay que aprovechar es que con el precio del galón de petróleo hoy, con esos mayores precios, impulsemos las energías renovables y hagamos la transformación del campo que hay que hacer. ¿Cómo ve usted ese acercamiento de Petro con todos los dirigentes políticos? Lo vemos incluso que está teniendo más en cuenta los grupos tradicionales. Por ejemplo, ahora me acabo de enterar que Relaciones Exteriores va a ser un conservador, Álvaro Leiva, que ha sido también muy antagónico a los programas de gobierno, siendo conservador de los mismos conservadores. Pero recuerde que Álvaro Leiva desde el gobierno de Pastrana es el que ha impulsado los procesos de paz. Eso es cierto. Cuando Pastrana se sentó con Tiro Fijo, ese encuentro lo propició Álvaro Leiva. Se dice que María Emma Mejía, que hace una galanista, va a ser la ministra de Defensa. No, y el doctor Ocampo, uno dice, si el doctor Ocampo, que ya fue ministro de Hacienda, va a ser el ministro de Hacienda, que es un hombre formado en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Banco Mundial, pues hermano, aquí hay unos mensajes de tranquilidad al mercado. Y hay que mandar esos mensajes de tranquilidad porque mira lo que está pasando con el dólar. Ya superó los 4.000 y punta de pesos y eso sí revienta la economía nacional porque el 99% de los insumos para todo en Colombia son extranjeros. El doctor Petro cambió su forma ya de hablar, ya más pacífico, lo vemos ya como muy centrado en la realidad del país, cambió ese discurso que era como muy incendiario y al cual le tenía miedo todo el mundo. De hecho, hoy la gente que está en el exterior dice, no volvemos a Colombia porque Colombia va a acabar. Algunos empresarios se habían anunciado irse. Me parece que ya hay un comité, una comisión hablando con los empresarios. ¿Usted cómo ve eso? ¿Es sinceridad o el hombre está llevando las cosas pacíficamente como para ir amansando el burro, como se dice en el ardor popular? Yo esperaría que fuera real. Vuelvo y repito, si él no hace un gran acuerdo nacional, acuerdo sobre lo fundamental, en un año no tiene país. Y él ganó con 11 millones de votos. Pero hay 10.300.000 personas que no votaron por él. Más los que y no un votaron. presidente tiene que gobernar para todo el país. Ahora, es loable que él diga, voy a gobernar y llame los sectores de oposición. Mire, el hecho de que llame al doctor Álvaro Uribe, por ejemplo. por ejemplo,
Y que Álvaro Uribe le aceptó. Porque es que hay temas que son trascendentales, vuelvo y te repito. ¿Qué hacemos si hay 20 millones de pobres, hermanos? Sentémonos a ver qué hacemos con eso. Y ahí tiene que estar Álvaro Uribe, y ahí tiene que estar César Gaviria, y ahí tiene que estar Petro, y ahí tiene que estar Piedad de Córdoba, y ahí tiene que estar grandes sectores de la sociedad, ahí tienen que estar los empresarios, porque es que los empresarios son los que generan empleo. Pero ese problema hay que empezar a resolverlo. Eso no se resuelve mañana. Pero vamos No sé. por buen camino con Petro, ¿cierto? Pues pienso que el hombre por lo menos está Pues yo estaba asustado al principio, yo no voté con está él. mandando unos mensajes de diálogo. La dialógica aristotélica es una ciencia que sigue teniendo vigencia. Él está utilizando eso. Venga, dialoguemos. Si ya llega el momento en que la gente dice yo no dialogo, pues bueno, las reglas de juego empiezan a estar claras. Pero todo el mundo le ha aceptado ese diálogo. Pero creo, claro, es que Hasta Gaviria, que estaba tan enojado. es que es natural y es lógico y es lo que el país espera. El antagonismo político como tal ya pasó con las elecciones. Venga, siéntese a gobernar. Y él no es capaz de gobernar solo. Se lo digo claramente. ¿Por qué? Mire el mapa político Nelson. Gana en la costa, se baja por el Chocó, entra al valle, baja a Cauca y a Nariño. Bogotá. Y sube un poquito al llano y gana en Bogotá. Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Huila, Cundinamarca, Santanderes, gana Rodolfo Hernández. Y resulta que ese centro del país es el centro que maneja la productividad de Colombia. Ese centro es el centro del desarrollo colombiano. No hubo Tendrá fraude. que sentarse pues tiene que sentarse con ellos. Venga, siéntese con los que han hecho el desarrollo de este país. ¿Usted cree que hubo fraude o no hubo fraude? Yo no creo, hombre. Yo pienso que, hombre, vuelvo y te repito, Nelson, aquí estaban pasando muchas cosas. Y la gente quería un cambio. Y la gente quería un cambio. Y mire que Rodolfo es una expresión de cambio. Mm. Y Petro también fue una expresión de cambio. Fueron dos expresiones diferentes, pero A lo expresiones- tradicional. Pero expresiones de cambio. Y hay que cambiar cosas. Hay que cambiar cosas inexorablemente. Porque el país no iba bien. El país salió maltrecho de una pandemia en condiciones de pobreza absoluta. Mire, hoy en día mucha gente está pidiendo a gritos un IDEMA. Que sea un IDEMA moderno, Sí, le garantiza distinto. a los campesinos. Les garantizan que les compran los productos. Les Es que compran usted- bien y venden barato. Yo lo invito para que usted se vaya hoy a la Galería de Pereira con 30 o 40 bultos de limón a ver si se lo compran. Está Usted baratísimo. tiene que volver con él. Estuvo a 4.000 pesos y hasta 1.000 pesos. Por eso, entonces tienen que garantizarle a esos campesinos que alguien les tiene que comprar ese producto. Porque es que esto de la virtualidad fue un fenómeno importante y una respuesta a la pandemia, pero no es la solución definitiva. Hay que volver por un modelo académico que permitan tener profesionales de calidad. Y por eso hay que apuntarle a modernizar las universidades. Si no modernizamos las universidades, no vamos a tener profesionales de calidad. También ya le dijo a los alcaldes que ¿Tuvieron los lotes listos? tuvieran los lotes listos porque va a ser universidades y colegios. Y eso está bien, porque es que hay alcaldías que tienen los lotes de engorde para negociarlos más adelante y vendérselos a las empresas Hay que privadas. hacerle una apuesta. Mira lo que hay que hacer una apuesta. O a sea, la esa educación. política de Petro está buena. Por Hasta eso. el momento va bien. Si nos logramos poner de acuerdo en eso en el país, estamos logrando el acuerdo fundamental. Venga, ponemos de acuerdo en el modelo de educación, en la calidad de educación, en la atención a los niños. Es que como decía Álvaro Gómez Hurtado, la pobreza nos tiene que dar vergüenza. Decir que en Colombia hay 5 millones de niños que se están muriendo de hambre. Es triste. Hermano, tiene que resolverse. Ese problema tiene que resolver un gobierno. ¿Con quién? Con los empresarios, con el propuesto nacional, con los líderes políticos, con un gobierno fresco. Que no roben la yo- plata del PAE. Que no roben la plata del PAE. Y ahí viene la lucha frontal contra la corrupción. Una lucha frontal que tiene que llevar a que este país realmente la corrupción sea castigada severamente. Que los mecanismos de control realmente controlen, porque la plata, hay plata para Pero muchas mucha. cosas, pero no alcanza porque la roban. Entonces, la corrupción, ese es un elemento fundamental. ¿Cómo modificamos una serie de normas que no sirven para nada? La ley 80, por ejemplo.
La ley 80 es la Que es norma la de contratación. ley de contratación. Y es una ley hecha para que se roben la contratación. Así Un es. poco de arandelas. Entonces, hermano, hagamos un acuerdo para que todos los frentes sociales, todos los frentes políticos, luchemos de manera decidida y contundente contra la corrupción. Luchemos de manera contundente Bueno, contra la usted se me pobreza. volvió muy alvarista con lo fundamental. Sí. Hablemos, Álvaro Uribe Vélez, que sea el futuro de él. Él tiene primero unos procesos, ¿cierto? Segundo, se dice que, y usted y yo hemos sido uribistas, que se acabó el uribismo, que se acabó el centro democrático. ¿Será que se fortalece ahora con estos diálogos con el presidente y todo lo demás? Siempre le he manifestado que el presidente Uribe fue un gran presidente y que el país le debe mucho. Cometió unos errores cuando pretendió continuar. ¿O se rodeó mal? Creo que sí, y abusaron de él, creo yo. También hubo abusos, abusaron de él. Y él le toca hacer un alto en el camino. Hágase a un lado un ratico, propicie espacios, Opine. opine, genere procesos en los cuales su opinión sea importante para tomar decisiones. Tiene una bancada importante, tiene de todas maneras 12, 13 senadores. Y bravos, van a haber oposición. Y tiene, claro que si él los llama, yo creo que no, los... por eso, pero es que... Está la doctora Cabal, la doctora Paloma, pero es que a eso está es lo que no se le puede muchacho Turbay. Pero es que a eso es lo que no se le Que puede son apuntar, buenos. Nelson. No puede haber oposición por oposición. Hágale oposición a las Una cosas que oposición se reflexiva. consideren malas. Pero hay que apoyar las cosas Y la buenas. oposición sirve para Sí. que mejore Claro. su calidad de, Para que de gobierno. Y la oposición es buena para mejorar las propuestas. Hay propuestas que se hacen y que en medio de la lucha, de la confrontación ideológica con la oposición, se mejora la propuesta. Y es para eso. Dos Pero preguntitas. por oponerse no tiene sentido. Dos preguntitas que usted me alarga mucho, pero me responde corto. ¿Qué representa el doctor Rodolfo Hernández, que no tiene absolutamente nada en el Congreso, solamente una parlamentaria que es por ley la representante de la Cámara, que fue la vicepresidenta, la candidata? ¿Cómo lo ve usted? Él dice que no va a hacer oposición y por ley, usted sabe que el que pierde tiene que hacer oposición y él está como muy tranquilo, pero va a aceptar de todas formas. No, pero está equivocado. Por ley no tiene que hacer oposición. Por ley tiene una curul en el Congreso. Rodolfo Hernández Para hacer oposición. representa otro modelo de cambio que por él votaron 10.030.000 personas. Ese modelo beneficia al país. Ese modelo, esa confrontación de modelos entre Rodolfo Hernández y Petro puede servirle al país para mejorar las propuestas. Rodolfo Hernández es la voz de más de 10 millones de colombianos. Y él allá, independiente de su postura, es la voz de 10 millones que están alerta en este momento, qué es lo que va a hacer el gobierno. Y no crea que porque ganaron entonces todo lo que propongan es bueno. No, se apoyará lo que es bueno y hará oposición rotunda frente a lo que considera que no es bueno para el La país. última, usted ha sido asesor de las fuerzas militares, más que todo de la policía, y ya Petro cambió el discurso, o cambió su proyecto, su idea, ya va a fortalecer las instituciones, las va a educar mejor, a ver si acaba con esa corrupción que hay al interior. ¿Cómo ve usted esa propuesta? Necesario. Que no acabe sabría con decir- el ESMAD. Yo no sabría decir cuál es el borrador final, pero mire, Colombia tiene que tener una policía supremamente educada, porque tenemos que rescatar la autoridad. La policía tiene que ser amigo del ciudadano, que el ciudadano sienta respaldo realmente en la policía. Por eso, cuando la gente habla de policía, globaliza, pero se nos olvida que hay policía infantil, de infancia y adolescencia, que hay policía de tránsito, que hay policía de bienestar, que hay policía de turismo, que hay policía de juventud. Que hay policía de Esos seguridad. modelos de policía, no el ESMAD, sino esos modelos de policía que acercan la policía al ciudadano, hay que fortalecerlos. El ciudadano, y no es un tema colombiano, en el mundo entero, en Estados Unidos, en Alemania, en España, el ciudadano se siente respaldado por un policía. Y respeta la Porque institución. detrás del policía hay una fuerza del Estado. Y Pues un la cuidado. fuerza del Estado se representa en un policía. Un policía que tiene que actuar bajo los parámetros de los derechos humanos, tiene que parar bajo los parámetros de la ley, pero con la fuerza y la contundencia que le dan la ley. Bueno, por último,
¿Cómo ve entonces usted? ¿Qué le podemos decir a la gente que está en el exterior, los empresarios que estaban, porque yo ya veo que no están tan preocupados, pero que estaban como muy perplejos por la situación que se iba a dar con ese verdadero cambio que ofrecía el pacto histórico? Yo pienso que hay que dar un compás de espera, que hay que creer en el país. Colombia es un país de gente muy buena, gente muy reflexiva. Colombia es un país que tiene gente muy pensante y que no hay que salir corriendo. Al contrario, hay que quedarse para generar los procesos sociales que sean necesarios. Las transformaciones se tienen que dar. Lo que pasa es que no es cualquier transformación. Y a los empresarios colombianos hay que decirles, sigan creyendo en Colombia. Si los empresarios colombianos no creen en Colombia, nos llegó el diablo, porque entonces no hay empleo. Entonces hay que darle confianza al empresario colombiano para que él se quede generando empleo y para que él se quede generando oportunidades. Habrá que cambiar algunos modelos empresariales no tan autocráticos, hay que respetar los derechos de los trabajadores, hay que ampliar la base social. La responsabilidad social empresarial adquiere una vigencia importantísima, porque a partir de ahí se generarán muchos procesos de educación, de cultura para el país. Esto es de la mano con los empresarios, esto no es atacando a los empresarios. Bueno, señor, análisis con Carlos Arturo Jaramillo, es magistrado, un hombre que sabe de política y que da unos conceptos muy firmes sobre lo que está aconteciendo y lo que puede acontecer en el futuro.